le damos la bienvenida aquí en estudio, como siempre, al maestro Alfonso Zárate, colaborador estrella en este espacio de noticias, sin duda y por mucho. Él es sociólogo, él es presidente de GSI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una empresa de análisis de comunicación política. Escribe Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves. Léalo, es imprescindible. También aquí nos trae Los usos del poder. Buenas noches. Es lo que ocurrió apenas este martes en la conmemoración de otro aniversario, el 215, del inicio de la Guerra de Independencia, en donde, aunque no estaba programado anticipadamente, tomó la palabra el secretario de la Marina, pronunció uno de los dos discursos importantes, y este discurso es relevante por las definiciones que porta, por la dureza con la que se expresa, y destacaría tres cosas del discurso. La primera es que el secretario de Marina dice: nosotros fuimos quienes dimos el golpe de timón. Y la primera pregunta que a mí me surge es: ¿nosotros quiénes? Porque a mí me parece muy evidente que ese golpe de timón no se dio en la administración anterior. No solamente no se dio, sino que en la administración anterior del entonces presidente López Obrador, lo que hubo, tanto en el caso de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de la Marina, fue un nadar de muertito y seguramente mucho más, que es lo que se está descubriendo en estos días. Lo segundo que me llama la atención del discurso del secretario es que se asume como parte de la cuarta transformación, cuando dice que en la transformación es un tema central el de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y yo creo que este no debiera ser un tinte ni de la cuarta transformación ni de ninguna otra, sino por el contrario, una condición indispensable de un Estado de Derecho. Y la parte medular del discurso del secretario de Marina es cuando dice que ante cualquier desafío ellos van a enfrentarlo de una manera dura, le duela a quien le duela y le tope donde tope. Y claro, la pregunta obvia es si en efecto se atreverán a ir más allá de lo que hasta este momento conocemos, porque es absolutamente evidente que una trama de esta complejidad reclama la participación de muchos mandos en la propia Marina, arriba, abajo, también en la Secretaría de la Defensa, y que hay además de ellos la colusión de empresarios, la colusión de funcionarios de distintos niveles en la administración pública, porque de otra manera no se podría explicar el sistema de almacenaje, distribución y comercialización del huachicol. Y entonces aquí me surge una duda: si las autoridades de hoy se van a atrever a investigar al almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina en el sexenio anterior, porque me parece que es muy evidente, Pepe, que más allá del control de daños que se pretende al decir que hace 2 años él informó a la Fiscalía General de la República de irregularidades, el único problema con ese argumento es que después de esos 2 años sus sobrinos recibieron ascensos, condecoraciones y la posibilidad de conducir, de manejar recursos muy importantes de la Secretaría, que incluían la asignación de posiciones para otros miembros de la propia Armada. Entonces, eso desde luego que desmiente el argumento del secretario Ojeda. Pero yo creo que si bien... No, y del procurador Gertz. Y del procurador, sí. Porque la pregunta inmediata es, no hay que ser un lince para darse cuenta, oiga, procurador, ¿y por qué no se actuó si fue el secretario Rafael Ojeda Durán a denunciar que había irregularidades, él sospechaba de irregularidades? ¿Por qué no se actuó en consecuencia para responderle? Desde luego, y además, Pepe... 2 años.
la propia Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa tienen dentro de su estructura orgánica áreas de contrainteligencia y áreas responsables de revisar el buen funcionamiento apegado a la ley de la propia estructura. Entonces, yo creo que difícilmente el almirante Rafael Ojeda puede asumir este discurso que se ha estado repitiendo en estos días de yo no conocía, yo no me enteré de esto. Si efectivamente no se enteró, tendríamos que hablar de una notable incompetencia y de una acción por omisión. Igual que en el caso de Adán Augusto, cuando dice que él no se enteró, después de una amistad de 20 años, de ser habitantes de Tabasco y la fama del comandante H, de en qué tramos de su vida criminal estaba. Pero yo creo que vale la pena, además de todo eso, mencionar que junto con el tema del huachicol, hay que hablar cuando menos de otras cuestiones de gran significación que interpelan a Morena y al presidente de la República durante las elecciones intermedias federales de 2021 en el estado de Sinaloa, de lo cual hay abundantes evidencias. En segundo lugar, las investigaciones que instancias del gobierno de los Estados Unidos están realizando a 3 instituciones financieras mexicanas, una de las cuales es Vector Casa de Bolsa. Resulta que Vector Casa de Bolsa, acusada de lavado de dinero de organizaciones criminales, es presidida y es propiedad de Alfonso Romo, quien fue nada menos el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y está el caso de la barredora, en este espléndido reportaje que hiciste hace unos minutos con Violeta Santiago de Quinto Elemento Lab, señalan con toda claridad cómo desde 2021 se tenía conocimiento de las andanzas de este comandante. Cuando menos sospechas. Así es, ya estaba en el organigrama que habían construido, estaba a la cabeza. Y bueno, la justicia y la investigación absolutamente lentas, porque pasan 2022, 23, 24, y lo más grave es que de todo esto tiene conocimiento el sistema de inteligencia de la Secretaría de la Defensa. Y el secretario de la Defensa está en el Gabinete de Seguridad y reporta directamente al presidente de la República. Entonces, yo me pregunto cómo es posible que se pretenda deslindar al presidente de esta información tan delicada y tan grave. Y yo creo que estos hechos, al final de cuentas, desmontan todo el discurso de López Obrador. El discurso de se acabó la corrupción arriba, el discurso de el presidente se entera de todo, y el discurso de que no hay impunidad en este gobierno. Y creo que de manera coincidente este tema, en donde todos los caminos parecen llevar a la finca en Palenque, le pone prácticamente en bandeja a la presidenta de la República la oportunidad de hacer un movimiento plenamente justificado que implique el remover alguna de estas fichas, como la de el AA, Adán Augusto, para tener a alguien de su confianza, de su cercanía, como coordinador parlamentario en el Senado, al margen de otras actividades. El tema, Pepe, es si se atreverá la presidenta a utilizar estas condiciones para un necesario deslinde. Porque el AA, como tú dices, ya es insostenible. Así me parece. Por lo pronto, para que se investigue a fondo sin que él vaya a estorbar. Se investiga, si él no tiene nada que ver, que le hagan un trono. Pero mientras, que se haga a un lado para dejar pasar. Gracias, Alfonso. No, gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Hagamos una pausa, mientras tanto volvemos enseguida. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.